46 minutos y continuamos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. En este segmento estaremos hablando acerca del melanoma. ¿A qué debemos estar atentos? ¿Qué lesiones de piel podrían ser malignas en nuestro cuerpo? Esto nos lo estará respondiendo nuestra invitada el día de hoy, la doctora Elisa Villasmil. Ella es dermatólogo. Recuerden que todas sus dudas y sugerencias la pueden realizar a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, salud_gb. Gracias por acompañarme el día de hoy, doctora. ¿Cómo estás? Encantada. Bien, quisiera saber acerca del melanoma. ¿Cuáles son sus características? Hay que recordarle a las personas que nos ven en casa que este no es el tipo de cáncer de piel más común, pero sí el más impactante, el que tiene muchas más cifras de mortalidad a nivel mundial. Sí, efectivamente. El cáncer de piel tipo melanoma no es el más frecuente, pero sí el más peligroso, porque produce metástasis, es decir, puede producir metástasis a distancia. Entonces es importante tener en cuenta qué personas están en riesgo para aparecer el melanoma. Las personas que están más en riesgo son personas de piel blanca, de ojos claros, pelirrojos. Uno de los factores más importantes es el factor de las radiaciones ultravioletas. Las personas que están expuestas al sol todo el tiempo o que han estado expuestos a quemaduras solares durante la infancia también son personas de riesgo. Las personas que tienen más de 50 lunares, que tienen muchos lunares pigmentados, o sea, de color, también son de riesgo. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores. Las mujeres son más frecuentes que los hombres y la raza blanca. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores de riesgo. Sobre todo las personas blancas, de tez blanca, piel blanca, tienen muchos lunares, tienen muchas pecas, como es el caso de ambas. Sí. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo podemos estar atentos a diferenciar a un lunar benigno, digamos, vamos a llamarlo benigno, a una mancha, a un lunar maligno? Muy bien, existen unas características fáciles que el paciente incluso puede hacer él mismo en su casa. ¿Cómo puede reconocer un lunar de riesgo? Los lunares, hay un abecedario para reconocer un lunar de riesgo, como es la simetría del lunar. Podemos ver el lunar si es simétrico de lado y lado. Si es simétrico, es un lunar que no es de riesgo. Los bordes del lunar, si es un lunar que es redondito, que los bordes son regulares, no es de riesgo. Si el borde del lunar es especulado, estrellado, es un lunar de riesgo, debe llamar la atención. El color del lunar, si es un color uniforme, marrón, o ha cambiado de color, tiene un color marrón oscuro, en otros lados negros o grisáceos, es un lunar de riesgo. El diámetro de los lunares, un lunar que es menos de 5 milímetros no es un lunar de riesgo, pero un lunar que es mayor de 5 milímetros se convierte en un lunar de riesgo, y la evolución que ha tenido ese lunar en el tiempo. Puede ser que sea un lunar nuevo, que tenga esas características, o un lunar preexistente que ya el paciente tenía, que cambie en el tiempo. De característica. ¿Qué pasa en el caso de las verrugas, doctora? No, las verrugas es diferente, o sea, no son lunares de riesgo, no es una patología maligna, es totalmente benigno. El paciente va y eso puede quitarse sin ningún problema. A diferencia de un lunar, por ejemplo, si el paciente acude con un lunar de riesgo a la consulta, uno debe tomar una biopsia, quitar el lunar para hacerle un estudio histológico. Y el estudio histológico es el que nos va a permitir saber si estamos en presencia o no de un lunar de riesgo con cambios leves que no son malignos o un melanoma. Después del diagnóstico, ¿cómo podemos tratar a tiempo? ¿Cuál sería el tratamiento del melanoma? Sí, como es tan importante prevenirlo y tratarlo a tiempo, el tratamiento es 100% prevenible y curable cuando el melanoma es pequeño. Cuando logramos quitar un melanoma completo, generalmente son un tipo de melanoma superficial. Cuando el melanoma ya lleva tiempo y no se ha acudido a la consulta y ya ha pasado las capas más superficiales de la piel, que es de riesgo, pues uno quita el lunar con unos bordes, unos márgenes para estar un estudio histológico, y si ya es un lunar que tiene unos milímetros y se convierte de riesgo, pues hay que estudiar todo el organismo, hacer tomografías, rayos X para evaluar a ver si hay la posibilidad de una metástasis a distancia de ese lunar. ¿La edad podría ser el factor hereditario existe en esta enfermedad? Sí, el factor hereditario existe. Por ejemplo, si hay un paciente tiene un antecedente de padre, hermanos cercanos, tiene más riesgo de padecer melanoma. Si el mismo paciente ya tuvo un melanoma, tiene más riesgo de tener melanoma. Existen también algunas alteraciones genéticas que ya están demostradas de pacientes que también pueden sufrir melanoma sin necesidad a lo mejor de que se haya expuesto al sol, por ejemplo, también tiene riesgo de melanoma. Y la edad, generalmente es en la edad media de la vida, entre los 30 y los 50 años de edad, pero también se ha visto en pacientes jóvenes la presencia de melanoma, o sea que no se escapa de que lo puedan padecer. Doctora Villasmil, también quisiera saber en cuanto a los tipos de cáncer, ¿cuál sería el más frecuente? Los cánceres de piel más frecuentes es el carcinoma vasocelular.
es el más frecuente. Generalmente ocurre en las zonas expuestas, también está muy relacionado con la exposición solar. A veces no... Es difícil reconocerlo a veces porque a veces son unas pepitas como el color de la piel, pero generalmente se ulceran, se rompen, entonces el paciente debe acudir y también es 100% curable con el tratamiento quirúrgico. Y existen otros tratamientos que se pueden hacer para eso. Doctora, ya para ir finalizando, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto al cuidado de la piel? Ok, bueno, con respecto a lo que estamos hablando del cáncer de piel, las recomendaciones pues es evitar la exposición solar, evitar la exposición entre las 11 y las 4 de la tarde, utilizar protectores solares siempre con factor de protección solar 50, no exponerse sin protección. Ahorita hay muchas campañas, muchos protectores solares para cada tipo de piel, para la playa, existen ropas adecuadas para la exposición que tienen factores de protección, o sea, hay muchas formas de protegernos para evitar esas quemaduras solares y esos riesgos, no solamente de cáncer de piel, sino también de envejecimiento, manchas, arrugas, todo eso que puede producir la exposición prolongada al sol. Doctora, a través de nuestra cuenta en Twitter, @salud_gb, Barrios San Miguel nos pregunta, saludos, una pregunta, ¿quién padeció de acné severamente puede ser potencialmente vulnerable a tener melanoma? No es un riesgo necesariamente. Esto podría ser un mito. Sí, no tiene Ya mencionábamos entonces que las personas, para que estén muy atentos, vamos a repetir los factores de riesgo. Los factores de riesgo, personas de piel, exposición a la radiación ultravioleta, también las cámaras de bronceado, incluso en muchos países ya están prohibidas, exposición solar, el sexo femenino es un poco más frecuente, las personas de piel blanca, ojos claros, los pelirrojos, tomar sol en horas pico, antecedentes familiares, si ves que tienes muchos lunares, más de 25, 50 lunares, se recomienda que se acuda al dermatólogo para la evaluación por lo menos una vez al año. Existen unos equipos especiales que podemos utilizar en el consultorio, que es el dermatoscopio, incluso dermatoscopio digital, para tomar fotos a esos lunares de riesgo y poder irlos evaluando en el tiempo si es necesario quitarlos o no. ¿Existen estudios que indiquen por qué las mujeres son más vulnerables a padecerlo? No, generalmente porque ocurre en zonas expuestas. Puedes estar más expuesta a las radiaciones ultravioletas que los hombres y ocurren más que todo en los miembros inferiores, en el tronco, que son las zonas que más están expuestas al sol. También tenemos otra pregunta de Joana Silvera. ¿Se puede acudir a consulta dermatológica para el tratamiento de úlcera varicosa? Gracias. Sí, se puede ir al tratamiento, también en conjunto con cirujanos cardiovasculares, que son los que tratan esa patología. Bien, doctora, el número de bloqueador solar, ¿cuál es el recomendable para, sobre todo, el diario, no solo para ir a la playa? Para el diario se recomienda un factor de protección solar entre 15 y 30. Y para la playa, para la exposición ya en vacaciones o en playa, se recomienda un factor de protección solar 50. Mínimo 50 para la playa y para la ciudad del día a día, factor de protección entre 15 y 30 está bien. Aquí supongo que Oris Mandayer indica que ha sido operada del melanoma y dice, ya he sido operada y me duele y me da puntadas hoy en día. Ella debe acudir al dermatólogo porque los pacientes que, como dije, tuvieron antecedentes de melanoma deben acudir regularmente, por lo menos una vez al año, y chequear que todo esté bien porque tienen riesgo de recidiva. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad de que vuelva a padecerlo? Entre un 5 y un 10% aproximadamente. Bien, doctora, para finalizar, ¿sus vías de contacto? Mi Twitter es @ElisaVillasmil para cualquier duda de consulta. Estamos en la clínica Avicena en Caurimare, al lado de la Policlínica Metropolitana. Gracias por acompañarme. Conversamos con la doctora Elisa Villasmil, dermatólogo. De esta manera realizamos nuestra segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud, pero usted no se aparte porque al regreso continuamos con mucho más.